Creo que nos hemos quedado. Bueno, no importa. Voy a compartir. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan claro? ¿Ven la pantalla? ¿Me confirmo si es que ven la pantalla? Se ve, profe. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, ¿verdad? Espero que hayan tenido una clase interesante con la profe Claudia. Y conmigo vamos a continuar un poquitito lo que habíamos visto la clase anterior, ¿no? Que empezamos con un poco de contaminación ambiental. Que hablamos principalmente contaminación atmosférica y los efectos globales, ¿verdad? De la actividad humana sobre la atmósfera, lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Habíamos visto hablamos un poco sobre calentamiento global, hablamos sobre el efecto invernadero, o sea, o sea, el principio de efecto invernadero, cómo ocurre, cómo se lleva a cabo, bajo qué fenómenos. Y después hablamos ya de cambio climático, ¿no? Hablamos de los principales gases de efecto invernadero, que el aumento de la concentración de esos gases de efecto invernadero produce lo que llamamos el calentamiento global y el posterior cambio climático generado, ¿no? Por el aumento de la temperatura, temperatura promedio del planeta. Bien, y después hablamos también de lluvia ácida, hablamos también el daño a la capa de ozono que se da por los clorofluorocarbonos, cómo ocurre el fenómeno de destrucción, de disminución o el agotamiento de las concentraciones de ozono en la estratosfera, que es donde tenemos la famosa capa de ozono. Y esas son algunas cuestiones que hablamos un poco en la clase anterior. Y no recuerdo si esto llegamos a ver, pero creo que voy a empezar desde acá, ¿no? Cuando hablamos del concepto de emisión y de ignición. Tengo entendido que nos quedamos acá más o menos. Bien, bueno, yo lo que quería mostrarles hoy es la continuación, ¿no? De todo lo que es contaminación atmosférica, de los principales contaminantes, cuáles son los principales contaminantes y sus efectos tanto en la salud como para el medio ambiente. Y luego vamos a hablar ya de contaminación del agua, algunas de las principales consecuencias del vertido de agua residual en los cuerpos de agua. Y también les quería hablar bueno, lo que les quería mostrar es un poco de la normativa sobre calidad de aire también. Y hay unos 4 casos de estudios simplemente para que lean, ¿no? de consecuencias de la contaminación del agua y sobre las personas, básicamente. Bien, la diferencia entre emisiones e emisiones. Emisiones es básicamente cualquier descarga de gases a la atmósfera o de sustancias a la atmósfera, ¿no? Porque puede ser emisión de partículas y por lo tanto, o sea, hablar solamente de emisión de gases no necesariamente es correcto, sino que se tendría que hablar de emisiones de sustancias, de fluidos, que pueden estar compuestos tanto de gases, partículas sólidas o partículas líquidas o aerosoles inclusive, ¿okay? Entonces, la emisión es eso, el vertido o la descarga de sustancias a la atmósfera. Y normalmente la norma ambiental hace referencia a la descarga de sustancias provenientes de las actividades humanas específicamente, ¿no? Cuando hablamos en lo que respecta a la definición de la normativa. Bien. Por otro lado, ignición es un término que se utiliza para determinar los valores de calidad del aire, ¿sí? Es decir, los valores límites a los que deberían ser emitidos, mejor dicho, los valores límites de concentración en la atmósfera de determinados contaminantes. ¿Okay? Por eso, aquí como ven, cantidad actual presente en el aire ambiente de los contaminantes previamente emitidos. Es decir, los contaminantes son emitidos y posteriormente, o sea, esa emisión
ese fluido que es emitido tiene determinada concentración, pero luego en la atmósfera, eso por la dispersión, por la dilución, etcétera, tiene otras concentraciones. Por lo tanto, los valores de admisión y los valores de emisión son muy diferentes cuando hablamos de normativas ambientales. Como siempre les digo, si es que tienen alguna consulta, pueden activar directamente el micrófono y me habla, porque yo no veo cuando envían mensajes. Bien. En cuanto a la, como les decía, la norma de emisión hace referencia a la descarga, por ejemplo, las emisiones que se dan por fuentes móviles como los vehículos, o fuentes fijas como las chimeneas de los edificios, de las industrias. A eso hacemos referencia como valores de emisión, ¿sí? Y normalmente está dado por la descarga máxima permitida, ¿sí? O los valores máximos permitidos en una emisión. Y por otro lado, la norma de emisión hace referencia a niveles de salubridad específicamente, ¿sí? O sea, niveles máximos en los cuales la salud no se ve comprometida, ¿sí? Entonces, cuando veamos la ley de calidad de aire, nosotros vamos a encontrar valores de concentración en la atmósfera, que son los niveles de emisión que se debe de mantener o controlar en una ciudad específicamente, ¿no? O en la atmósfera en general. Bien. Los tipos de contaminantes en la atmósfera se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los primarios son sustancias contaminantes vertidas directamente a la atmósfera de los focos emisores, es decir, por ejemplo, una chimenea que está emitiendo dióxido de carbono, que el dióxido de carbono, recuerden que es un producto de la combustión, ¿okay? Toda materia orgánica que se quema se transforma a CO2, ¿okay? Que es el dióxido de carbono. Y obviamente ese CO2 que es emitido directamente en la fuente, o sea, de la chimenea, se puede considerar un contaminante primario. También, por ejemplo, puede ser un contaminante primario la emisión de partículas, ¿okay? Si nos vamos en el mismo ejemplo, en la quema de combustibles fósiles o de biomasa, por ejemplo, la quema de madera, en las calderas, emiten partículas, ¿okay? Y esas partículas son generadas directamente en la fuente. Por lo tanto, se pueden considerar como primarios. Por otro lado, tenemos a los contaminantes que son de tipo secundario. Y estos llamados contaminantes secundarios no son vertidos directamente a la atmósfera, ¿sí? Normalmente se transforman como consecuencia de reacciones químicas o fotoquímicas que ocurren en la atmósfera ya, ¿no? Una vez que está en la atmósfera, estas sustancias se transforman se transforman a partir de otros que son normalmente los contaminantes primarios. ¿A alguno de ustedes se le ocurre algún tipo de contaminante secundario? A ver, Mauricio Ríos. Profe. Y no puede ser estos residuos de industrias que van, por ejemplo, que van a los cauces hídricos, ya que no sé, o sea, a mi parecer no contaminan directamente la atmósfera, sino que eso una vez que se evapora recién ahí va a la atmósfera. No sé si está correcto. Puede ser, o sea, se le puede ver el lado de esa forma, pero normalmente, si te fijas en el concepto, se produce como consecuencia de transformaciones o reacciones químicas. Entonces no es que se ajuste mucho a esa situación. No sé si me explico, Mauricio. Porque lo que ocurriría con las sustancias que vos estás comentando, por ejemplo, es que se formen, o sea, por ejemplo, un compuesto orgánico volátil que se emite en el líquido, ¿no? Pero después se volatiliza fácilmente. Entonces en el proceso no hay una transformación química. Y más hace referencia a contaminantes primarios atmosféricos que se transforman, ¿sí? Denle una vuelta más.
A ver si... Guillermo, ¿se puede comentar algo que se te ocurra? Está Guillermo por ahí. Liz, Cecilia. Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Em, la verdad que no sé muy bien y ahora busqué un poco en internet y encontré que puede ser el ozono, por ejemplo. Exactamente, sí, puede ser el ozono. Y y tenés por ahí qué dice del ozono, ¿por qué? Dice que se forma cuando los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno se combinan en presencia de luz solar. Exactamente. Sí, es un fenómeno que se le llama smog fotoquímico, que vamos un poco más adelante. El ozono puede ser un subproducto de la... Gracias Liz. Puede ser un contaminante secundario porque se produce a partir de reacciones químicas y fotoquímicas que ocurren con o que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. También un ejemplo de ellos son los ácidos. ¿Sí? Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, óxido de azufre, que se convierten a los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno, que son contaminantes primarios, que se emiten en la atmósfera cuando entran en contacto con el agua de la atmósfera, con el vapor de agua, se convierten a ácidos sulfúricos y ácidos nítricos, ¿okay? Que son los constituyentes de la lluvia ácida, que ya habíamos hablado en la clase anterior. Bien, eso podría ser otro ejemplo, ¿no? Ok, los contaminantes primarios pueden ser gaseosos, pueden ser no gaseosos también. Entre los contaminantes primarios gaseosos más importantes están el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos que no combustionan completamente y que son emitidos, por ejemplo, en las chimeneas, en los procesos de combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, o en los vehículos también se produce una gran cantidad de hidrocarburos que no se queman totalmente. Por otro lado, los contaminantes primarios que no son gaseosos están, por ejemplo, los hidrocarburos no quemados, que son ya en forma de líquidos, que salen en forma de líquidos. Entre los sólidos tenemos las partículas en suspensión, que van de 0 a 10 micras, y las partículas sedimentables, que son aquellas que sedimentan muy fácilmente porque tienen un tamaño superior a los 10 micrómetros. Y se le llama sedimentables no porque una vez que es emitido tiende a caer muy fácilmente. Sin embargo, aquellas que están en suspensión de 0 a 10 micras puede permanecer en suspensión en el aire por mucho tiempo, justamente por esto, ¿no? Porque tiene un tamaño relativamente pequeño. Después están los aerosoles, que también entran dentro del grupo de contaminantes primarios no gaseosos, que son básicamente producto de la dispersión de contaminantes sólidos y líquidos en un medio gaseoso y pueden mantenerse en suspensión durante cierto tiempo y su diámetro va desde 0,1 a 50 micros. Bien, un ejemplo de aerosol es formado por la interacción de partículas de gasolina no quemada arrastrada por los gases calientes de escape de los vehículos a motor, por ejemplo. Bueno, para hablar un poquito de los contaminantes primarios más importantes, vamos a hablar un poquito de cómo se produce y cuáles son los efectos principales que causan tanto en la salud como en el medio ambiente, ¿no? El dióxido de azufre, un gas incoloro, no inflamable, poco estable en la atmósfera porque se transforma en trióxido de azufre fácilmente. Las principales fuentes son la combustión, ¿sí? La combustión de sustancias que contengan azufre. Y ahí entra cualquier cosa. Azufre puede tener un material plástico, puede tener azufre, la madera tiene azufre, los combustibles fósiles tienen azufre, por lo tanto, muchos de los materiales que se utilizan como combustible pueden contener alto contenido de azufre. Por eso, por lo tanto, la calefacción y quemadoras industriales que emplean carbón o gasóleo, que es diésel, y carbón, que acá hace más referencia a carbón mineral, produce una gran cantidad de azufre, porque tienen en su composición
esos combustibles tienen grandes cantidades de azufre. Los vehículos diésel tienen azufre. Bien, ¿y cuáles son los principales efectos? Genera irritación en la vista, aumento de enfermedades respiratorias como el asma, corrosión de los materiales, de la mayoría de los metales, perdón, especialmente el hierro y zinc, y también decoloración en las hojas de los vegetales, ¿no? Y esto se da básicamente por la transformación que ocurre con el dióxido de azufre, que se combina con oxígeno y se transforma en trióxido de azufre, y luego combinándose con vapor de agua forma el ácido sulfúrico, que luego precipita como lluvia ácida o llovizna, y causa esos efectos no sobre los materiales, por ejemplo, la corrosión de los materiales o la decoloración de los pigmentos de los vegetales. Bien, el monóxido de carbono es otro importante contaminante primario. El monóxido de carbono se forma como consecuencia de la quema incompleta de la materia orgánica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usamos carbón para hacer el asado, es probable que se genere mucho monóxido de carbono cuando no se tiene buena aireación de la parrilla. ¿Sí? Entonces, en vez de que en el proceso de combustión, que tenemos materia orgánica más oxígeno y se le agrega energía a esto para que ocurra una oxidación, se produce el producto general de la ecuación es CO2 o dióxido de carbono más agua, ¿okay? Pero si oxígeno hay en escasa cantidad, no llega a producirse CO2, por lo tanto se produce solamente monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono es bastante tóxico, ¿sí? Las principales fuentes de emisión son los vehículos a combustión, ¿sí? Cuando se acelera, por ejemplo, en la aceleración o en la aceleración profunda o fuerte, lo que ocurre es que se suministra mucho más combustible y la capacidad del motor, o sea, la capacidad del sistema de introducción de aire no es lo suficientemente alta como para suministrar cantidades considerables las cantidades necesarias de oxígeno para que se consuma completamente ese combustible, ¿no? Y de esa forma es que se produce el monóxido de carbono en los motores. En la industria, en los procesos, obviamente, en la industria, en las calderas, normalmente en la refinería de petróleo también y en las fábricas de acero también, porque se utiliza, de hecho, que se utiliza mucho carbono, ¿no? En el acero. De hecho, carbón se utiliza, ¿no? Para producción de acero y se produce una gran cantidad de monóxido de carbono. Bien, efectos del monóxido de carbono: es muy tóxico para las personas, puesto que puede causar una muerte por asfixia, y seguro que habrán escuchado alguna vez de personas que en invierno se encerraron con sus braseros y terminaron muriendo asfixiados. No sé si escucharon alguna vez. Sí, profe. Llegaron a escuchar, ¿no? Este tipo de situaciones sí que se vive ya ahí en repetidas ocasiones. Aquí lo que ocurre es que el monóxido de carbono se camufla, ¿no? Se hace pasar por el oxígeno, básicamente, y se combina con la hemoglobina y de esa forma reduce la capacidad de transporte de oxígeno de las personas que están expuestas al monóxido de carbono. También tiene efectos directos sobre el sistema circulatorio y respiratorio. Puede generar dolor de cabeza, perturbaciones psíquicas y de memoria, y disminución de los reflejos. Aquí está. Al reaccionar con la hemoglobina de la sangre, forma la carboxihemoglobina, reduciendo la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Y eso obviamente hace que, como se tiene menos hemoglobina para transportar el oxígeno, se reduce la capacidad de distribución o transporte de oxígeno a través del cuerpo. Ya sabrán ustedes que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno a las células del cuerpo, las células del cerebro, las células de las extremidades, las células de toda parte del cuerpo, para que nuestras células puedan usar ese oxígeno para realizar los procesos metabólicos que generan energía para que nosotros podamos realizar nuestras actividades cotidianas.
Bien, los fumadores tienen niveles 2 a 4 veces más de carboxihemoglobina que los no fumadores. Esto es muy, muy importante. Por eso es que los problemas ahora respiratorios que estamos teniendo eh, con el COVID, ¿no? La gente que es fumadora y que tiene deficiencias ya respiratorias se da justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Porque se disminuyó su capacidad de transporte de oxígeno y por lo tanto tiene muchas más probabilidades de sufrir eh, problemas o accidentes cardiovasculares como consecuencia de la baja, el bajo contenido de oxígeno que se transporta a través de la sangre, ¿no? Bien, ya hablamos de óxidos de azufre, monóxido de carbono y hablábamos ahora de los óxidos de nitrógeno, que también es uno de los contaminantes más importantes, contaminantes primarios principalmente. También proviene de procesos de combustión a altas temperaturas. Al descargarse en una atmósfera saturada de vapor de agua, puede dar a la formación de ácido nítrico, que conlleva a la lluvia ácida. Bien. Las principales fuentes de emisión son el vehículo a motor, procesos de combustión en la industria de acero, petroquímica, centrales termoeléctricas e incineradores. Bien, esto creo que había comentado yo en la clase pasada, pero recuerden que el nitrógeno hay en muy poca cantidad, por ejemplo, en los derivados del petróleo, ¿sí? En la nafta o en el diésel hay muy poca cantidad. Es decir, la principal fuente de óxido de nitrógeno no viene a ser el combustible, sino que es el propio aire que tiene un 78% oxígeno, ¿sí? Y obviamente en un motor a combustión, un vehículo con motor a combustión, se utiliza aire atmosférico o aire comprimido, pero atmosférico, para generar, para suministrar oxígeno al proceso de combustión. ¿Okay? Pero inevitablemente se introduce oxígeno dentro del proceso de combustión, dentro de los cilindros. Y ese nitrógeno, que está en forma de nitrógeno molecular, N2, o dos átomos de nitrógeno, con las altas temperaturas y la presencia de oxígeno se transforma a óxidos de nitrógeno. Y estos óxidos de nitrógeno son los que se emiten posteriormente. Entonces, los procesos de combustión en general emiten, los que son suministrados con aire atmosférico, generan óxidos de nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, los vehículos a motor, procesos de combustión, los incineradores, las termoeléctricas son aquellas, seguro que por su nombre les suena o ya escucharon alguna vez, son plantas productoras de energía eléctrica a través del proceso de combustión, ya sea de biomasa, metano o gas natural, o de fuel oil, o carbón principalmente. Carbón mineral, no carbón vegetal. Bien, los efectos de los óxidos de nitrógeno causan irritaciones de ojo, nariz y bronquio, principalmente, ¿no? Porque el óxido, al entrar en contacto con la mucosa, se convierte en un ácido y esos ácidos generan irritaciones. ¿Ya? En grandes cantidades puede causar edema, inclusive la muerte, lesiones y daños a las plantas, retraso en su crecimiento y también inclusive se le atribuyen poderes cancerígenos, es decir, puede provocar el cáncer. Y acá, como ven en el esquema, ¿no? Los óxidos de nitrógeno constituyen o son la principal fuente para la formación de los ácidos, el ácido nítrico, que contribuye a la formación de lluvia o neblina ácida que causa todos estos problemas que estamos viendo acá. Bien, otro tipo de contaminantes muy importantes que son primarios también son los hidrocarburos, ¿no? Y dentro de esto están los metano, acetileno, benceno, tolueno, entre otros. A esto también se le pueden llamar compuestos orgánicos volátiles, ¿okay? Porque son compuestos orgánicos que son volátiles porque se emiten fácilmente, o sea, se vaporizan fácilmente. Las principales fuentes de emisión son los vehículos a motor, el transporte de hidrocarburos, la industria petroquímica, y son uno de los principales contribuyentes, o sea, como contaminante primario de la formación del smog fotoquímico, ¿okay? O de los procesos de formación de ozono que luego se convierten, ¿no?, en lo que conocemos como smog fotoquímico.
Bien, algunos efectos es que pueden producir efectos distintos dependiendo del tipo de hidrocarburo. Los que son aromáticos, benceno, tolueno, son los más irritantes, pudiendo causar lesiones importantes en la membrana mucosa si sus vapores son inhalados. Y después están los hidrocarburos no saturados, son los más peligrosos por su facilidad de reaccionar con la radiación solar, originando el smog fotoquímico. Bien, el dióxido de carbono también puede considerarse un contaminante primario. Y el dióxido de carbono, como ya saben, se da como un producto de la combustión o de la oxidación de la materia orgánica. Ustedes saben, ¿no?, que nosotros cuando respiramos estamos emitiendo CO2, ¿sí? Inhalamos oxígeno y se produce un proceso de oxidación en nuestras células de la materia orgánica que estamos consumiendo, que es los azúcares que llegan a la célula a través de los alimentos que nosotros consumimos. Y esa materia orgánica que se oxida con el oxígeno que inhalamos se convierte en CO2, y el CO2 es lo que sale nuevamente a través de los pulmones, ¿no?, que se transporta por la sangre, llega a los pulmones, y hay una transferencia de gases allí en el pulmón, y el CO2 es liberado, ¿no? Bien, ese proceso de combustión ocurre exactamente de la misma forma en la naturaleza, ¿okay? Un proceso de oxidación normal. El proceso de combustión se da a temperaturas mucho más altas, pero también es un proceso de oxidación, prácticamente igual. Bien, ese CO2, como ya habíamos visto en la clase pasada, es un gas muy importante para la vida en el planeta, porque es lo que mantiene básicamente la temperatura media del planeta, ¿sí? Gracias al CO2 tenemos una temperatura media de más o menos 15 grados. 15 grados Celsius, temperatura promedio a nivel planetario, porque tienen la capacidad de generar ese fenómeno que llamamos efecto invernadero, ¿no? Bien, las fuentes principales de emisión son la quema de hidrocarburos, calefacciones domésticos, vehículos a motor, incineración controlada de residuos. Los vertederos también producen gran cantidad de CO2. Y algo que sabemos ya también es que a concentraciones por encima de lo que de la media o el aumento excesivo de la concentración de CO2 es lo que está provocando, como ya sabemos, el calentamiento global. Bien, otros contaminantes primarios que no son necesariamente gaseosos son los materiales particulados, ¿ok? Los materiales particulados pueden ser materia sólida, líquida, en forma de partículas, y que están presentes en la atmósfera, ¿no? Y se designan como PM2 o material particulado, perdón, PM2.5 o material particulado 2,5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrómetros o micrones. Y PM10 al material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros. Bien, estos dos indicadores o parámetros o forma de clasificar a las partículas que son en suspensión que están en la atmósfera se utilizan para las normativas, es decir, las normativas de control de emisiones o de calidad de aire establece valores límites de concentración de PM2.5 y PM10. ¿Okay? Los efectos son bastante interesantes porque son muy perjudiciales. Cuanto más pequeños estas partículas, más perjudiciales. Generan irritación en los ojos, del sistema respiratorio, penetran por la vía respiratoria y se fijan en los alvéolos pulmonares, eso principalmente con lo que son PM2.5. Provocan ennegrecimiento de edificios y bienes de uso y potencian el efecto de otros contaminantes gaseosos porque, por ejemplo, las partículas que son muy pequeñas tienen una capacidad bastante buena de adherir a su superficie sustancias, otro tipo de sustancias, ya sean estos gases, por ejemplo, los gases ácidos u otro tipo de contaminantes, por ejemplo, metales pesados que pueden adherirse a su superficie. Y eso hace que lleguen muy fácilmente a zonas en donde por sí solas no hubiesen llegado. ¿Okay? Al adherirse estas sustancias contaminantes, estos gases contaminantes o partículas, o metales, cuando se adhieren a la superficie de un material particulado de 2.5 micrómetros, llega mucho más fácilmente a los alvéolos pulmonares y puede ocasionar
claro, problemas mucho más graves. Otro contaminante primario no gaseoso es el metal, el plomo, que es un metal que no es degradado ni química ni biológicamente por la naturaleza. Y se encuentra en la atmósfera en grandes cantidades como consecuencia de las actividades humanas desde hace un tiempo, ¿no? Básicamente porque muchas veces, bueno, hasta hace no mucho tiempo se utilizaban combustibles o gasolina con plomo o con aditivado de plomo que una vez quemado en el motor de un vehículo era emitido básicamente el plomo, ¿no? También fábricas que utilizan plomo es una de las fuentes de emisión principal. Y los efectos son que uno de los más peligrosos y tóxicos y se acumulan en el cuerpo humano. Puede producir anemia y retraso en el crecimiento de los niños. Bien, y eso. Ok. Bueno, en cuanto a los contaminantes secundarios, vamos a resumir primero lo que veníamos viendo, ¿no? Contaminantes gaseosos primarios, entre ellos está el CO2, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, los hidrocarburos. Después estaban los no gaseosos, partículas principalmente, metales también puede ser. Bien, y entre los secundarios es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entre los principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios son el smog fotoquímico, la acidificación del medio y la disminución de la capa de ozono. Que ya vimos, estos dos últimos ya vimos en la clase anterior, por eso no vamos a comentar mucho. La disminución de la capa de ozono, recuerden que se da como consecuencia de la actuación de los clorofluorocarbonos que al llegar a la estratosfera, en donde hay una gran cantidad de radiación ultravioleta que o sea, llega con mayor intensidad en la estratosfera, en la zona en donde se encuentra la mayor concentración de ozono, en la llamada capa de ozono, los clorofluorocarbonos se ionizan justamente por la acción de los rayos ultravioleta. Liberan cloro y ese cloro reacciona con el ozono. Al reaccionar con el ozono, forman óxidos de cloro que liberan, o sea, en vez de tener el ozono que tiene 3 átomos de oxígeno, pierde uno de ellos y se queda como un oxígeno y deja de tener la funcionalidad que tenía el ozono. ¿Okay? Y eso hace que justamente el cloro, que es el contaminante secundario de los clorofluorocarbonos, vaya disminuyendo los niveles de ozono en la estratosfera. Y después están los de lluvia ácida, ¿no? Que ya sabemos, que acabamos de decir, los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, que se transforman a ácido sulfúrico y ácido nítrico. Pero del smog fotoquímico casi no hablamos, ¿sí? El smog fotoquímico también se le llama niebla química. Es un término de la contaminación del aire que se usa diariamente, y es producida por la aparición de oxidantes en la atmósfera al reaccionar entre sí los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno. ¿Okay? Entonces, los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y oxígeno, con acción de los rayos ultravioleta, reaccionan entre sí para formar ozono, nitrato de peroxiacetileno y aldehídos. Estos al final forman unos, el smog que se forma es básicamente por eso, ¿no? Por la presencia del nitrato peroxiacetileno, el ozono y los aldehídos. Esa nube que se ve en el smog fotoquímico es consecuencia de eso, ¿no? Bien, bien, esta reacción se ve favorecida con situaciones anticiclónicas, fuerte sol y poco viento. Es decir, de hecho que este tipo de situaciones se ve en mayor medida en las ciudades en donde, por ejemplo, hay o ciudades que están rodeadas por montañas en donde hay muy poco movimiento vertical de la atmósfera, ¿sí? Perdón, movimiento horizontal. El movimiento o la dispersión de los contaminantes se da en mayor medida por el movimiento vertical de la atmósfera. Por lo tanto,
situaciones situaciones anticiclónicas. Situaciones anticiclónicas significa, no sé si alguna vez escucharon, es básicamente cuando hay presión alta, hay mucho sol, presión alta, y eso se ve como ausencia de viento prácticamente, ¿sí? Ausencia de viento, por lo tanto no hay dispersión. Y como hay presión alta, tampoco hay movimiento vertical de la atmósfera, ¿sí? Y por lo tanto se dificulta la dispersión de los contaminantes primarios. Bien, algunos de los efectos son la irritación en los ojos y mucosa, obviamente, por la presencia de ozono, de los aldehídos y de los ácidos nítricos que se forman también en la nube. Crecimiento de mortalidad de personas débiles, justamente por las dificultades que se generan en la respiración. ¿Okay? Bien, ¿cómo ocurre? Entonces tenemos la radiación que lo que hace es rompe las moléculas de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Porque esta absorbe la radiación solar, genera moléculas de óxido de nitrógeno y de oxígeno atómico que está excitado, ¿okay? Este óxido de nitrógeno que vemos acá está también es reactivo, muy reactivo, y reacciona con el ozono o con radicales de oxígeno y produce de vuelta óxidos de dióxido de nitrógeno, ¿no? Este dióxido de nitrógeno vuelve a romperse y formar de vuelta óxidos de nitrógeno, ¿no? El dióxido de nitrógeno también reacciona con los radicales libres, ¿sí? Produciendo lo que es el nitrato de peroxiacetileno que vemos acá, el PAN, ¿okay? Aldehídos y también otros compuestos de smog. Bien, de aquí que habíamos visto que se había desprendido un oxígeno atómico excitado, reacciona con el ozono, o sea, aquí realmente reacciona con el oxígeno para formar el ozono acá que reacciona también, el oxígeno atómico, radicales de oxígeno con radicales de oxígeno, ozono reaccionan con hidrocarburos produciendo radicales libres de hidrocarburos altamente reactivos que ven acá que reaccionan con el óxido de nitrógeno. Bien, todos estos procesos es lo que genera el smog como consecuencia de la presencia de hidrocarburos, que es un contaminante primario, la presencia del óxido de nitrógeno, que es un contaminante primario, y la radiación solar. ¿Okay? Para generar ozono, que es el principal contaminante, los aldehídos, o sea, el principal contaminante secundario, los aldehídos y los nitratos de peroxiacetileno. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? ¿Quieren comentar algo? ¿Vieron alguna vez casos de smog fotoquímico? Estos casos se dan en mayor medida en ciudades como, por ejemplo, Santiago de Chile, ciudades grandes donde hay altas concentraciones de compuestos orgánicos. Pero también se vio el año pasado, allá por agosto, septiembre más o menos, cuando teníamos una sequía terrible y había una cantidad de incendios enorme. Claro, esos incendios generan una gran cantidad de hidrocarburos y también de óxidos de nitrógeno, que al reaccionar con la luz solar, con los días de calor, lo que provocaba era producción de ozono, una gran cantidad de ozono que se volvía peligroso. Y sí, en agosto, septiembre del año pasado nosotros tuvimos episodios de smog fotoquímico también. Y normalmente lo que se hace en las ciudades, en donde se producen este tipo de situaciones, pero no como consecuencia de incendios, sino más bien por el tráfico vehicular, es la principal fuente, lo que se hace normalmente es reducir la tasa o la circulación de vehículos. Primero, reducir la velocidad a la que circulan los vehículos, reducen a 60 km por hora, por ejemplo, en autopistas que estaban permitidos que vayan a 100 km por hora. O bien directamente se prohíbe la salida de determinados
o sea, de determinado grupo de vehículos. ¿Sí? Se dice, hoy los que terminan en chapa par no pueden salir, o los de terminación en 3 no pueden salir. Entonces se reduce de esa forma la cantidad de vehículos que pueden salir y circular para justamente mejorar los niveles de calidad de aire o los niveles de emisión de contaminantes. Bien, el ozono troposférico, este ozono que tenemos aquí en la atmósfera, ¿sí? Este ozono es muy perjudicial, ¿ok? Nosotros el ozono de la troposfera, de la estratosfera, es bueno porque está lejos de nosotros y también porque tiene una alta capacidad de absorber rayos ultravioleta. Entonces nos protege básicamente de la entrada de los rayos ultravioleta provenientes del sol. Pero el ozono troposférico es tóxico, es muy tóxico. Tiene un poder oxidante muy fuerte, por lo tanto oxida muy fácilmente las células y genera irritación. ¿Okay? Es muy peligroso en concentraciones por encima de 0,1 ppm. En altas dosis y continuas puede lesionar el sistema nervioso central, afecta la vista, el sistema respiratorio y circulatorio, acelera la calcificación de los huesos, ataca el caucho, causando su ruptura inclusive. Bien, ok, hasta acá todo en orden, ¿verdad? No sé si tienen una consulta. Bien, si no tienen consultas, vamos a continuar. Vamos a hablar de normativas de emisión y de emisión. Este título está un poco mal, ¿no? Normativa de calidad de aire, en realidad, en general tendría que ser este título. Bien, la ley principal de calidad de aire es la ley 5211 del 2014. El organismo de aplicación o el ente de aplicación o la autoridad de aplicación, mejor dicho, es el MADES, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y dice que, o sea, establece que la ley está definida para contaminantes de fuentes fijas, fuentes móviles. Es decir, fuentes fijas, ya saben, ¿no? Que son, por ejemplo, edificios, industrias, fuentes móviles, los vehículos normalmente, y aquellas productoras portadoras de sustancias controladas, por ejemplo. Y la ley se regirá por su normativa, o sea, solamente habla de gases y partículas y no de ruido y vibraciones, y tampoco de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Para esto hay leyes específicas. La ley establece como contaminantes para su control al monóxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, contaminantes climáticos de vida corta, material particulado, compuestos peligrosos del aire, sustancias agotadoras de la capa de ozono, compuestos orgánicos persistentes, gases de efecto invernadero y también metales pesados en la atmósfera. ¿Okay? Todos estos, la ley establece, o sea, la autoridad de aplicación puede definir parámetros de emisión y de emisión para cualquiera de estos contaminantes. ¿Okay? Esta ley está reglamentada con el decreto reglamentario 1269/19 y en el MADES se generó una resolución en donde se establece los parámetros de calidad de aire en base a la ley. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, pueden ver los contaminantes que habíamos hablado un poquitito antes nada más, material particulado 2,5, material particulado 10, ozono, óxidos de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Y sus niveles de emisión, ¿ok? Niveles de promedio anual, por ejemplo, el material particulado 2,5 no debe pasar los 15 microgramos por metro cúbico. La media en 24 horas no debe pasar los 30 microgramos por metro cúbico. Para el material particulado 2,5. Para el material particulado 10 no debe pasar los 150 microgramos. Para el ozono no debe pasar los 150 microgramos por metro cúbico. Óxido de nitrógeno se mide ya sea promedio anual o promedio en una hora. El promedio anual no debe pasar de 40, el promedio en una hora no debe pasar de 200 microgramos por metro cúbico. Bien, y recuerden que estos son valores de emisión, o sea, es un valor de... si nosotros tenemos un medidor, nos vamos y nos ponemos en la calle y medimos. ¿Okay?
Si da por encima de los 200 microgramos metros cúbicos después de una hora promedio, o sea, un valor promedio después de una hora de medición por encima de los 200 microgramos metros cúbicos, quiere decir que se está sobrepasando los niveles. Bien, por otro lado, el MADES también sacó unas resoluciones, una resolución en donde establece un modelo de ordenanza para el control de emisiones de fuentes móviles, especialmente para vehículos automotores. Y esa se basa en los niveles establecidos en la resolución 7818. ¿Okay? Bien, en la resolución 7818 se establece que los vehículos de ciclo Otto, es decir, los vehículos a nafta, alcohol y flex, se controlarán las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, ¿sí? Es decir, a los vehículos nafteros, lo normal es que te vayan y te miden monóxido de carbono e hidrocarburos. A los vehículos diésel se miden por opacidad, índice de opacidad, ¿ok? Que es una escala que vamos a ver ahora. Así que recuerden, si se van por la calle y le dicen, les va a controlar los niveles de humo en su vehículo y tienen un vehículo diésel y le quieren medir monóxido de carbono e hidrocarburos, está mal, ¿sí? Lo que tienen que medir es el nivel de opacidad. Y este nivel de opacidad, bueno, está establecido en la ordenanza municipal 119/07, cómo debe de medirse, ¿no? Dice que los niveles de emisión de humos industriales y también, o sea, se debe controlar según la opacidad de los mismos de acuerdo a los siguientes índices. Este no es establecido para las fuentes móviles, ¿sí? Este es establecido para humos industriales y es específicamente para la ciudad de Asunción, ¿okay? No me consta que otras ciudades tengan esta ordenanza. Bien, el límite máximo será una densidad de 40%, dice índice número 2 según Ringelmann, que vamos a ver un poco más adelante qué se basa. No se aplicarán los índices Ringelmann arriba señalados por las emisiones puntuales por puesta en marcha, parada o carga de combustible. Bien, este índice o la escala de Ringelmann es utilizada para medir la opacidad del penacho de una chimenea, es decir, la opacidad de la emisión de una chimenea, ¿okay? Y se mide visualmente. Lo que se hace es, se tienen estas cartillas que son básicamente, son 4 índices, si se fijan, índice 2, 3, 4 y 5, y cada uno de ellos es el porcentaje de opacidad equivalente. El 2 es 20%, el 3 es 40%, el 4 es 60% y el 5 es 80%. Este sería para el 80%, este sería para el 60%, 40% y el 20%. Y lo que se hace es, se compara el humo con la opacidad, el nivel de opacidad de la cartilla y se dice en cuál nivel se encuentra nuestra emisión. ¿Ok? Para esto hay una actividad en el aula virtual que luego al terminar las clases les explico un poquitito. Bien, ahora sí que yo voy a entrar a lo que es contaminación del agua, ¿sí? Bien, como ya sabemos, el agua es un recurso indispensable para la vida, o sea, todos necesitamos de agua para vivir y para nuestras actividades cotidianas. Y algo interesante del agua es que tiene una gran capacidad de purificación o de autodepuración, en todos los cursos de agua, todos los cuerpos de agua. De hecho que si se ponen a pensar, el río Paraguay recibe las descargas de aguas residuales de las cloacas de Asunción de toda la vida. Toda la vida recibieron las cloacas de Asunción, ¿sí? Desde que existe Asunción. Y el río Paraguay, bueno, hay zonas en donde está muy contaminada, pero hay zonas en donde obviamente el agua se extrae del río Paraguay para consumirse nuevamente. Por lo tanto, ahí da una pauta de la capacidad de depuración de los cuerpos de agua, ¿no? Lo mismo con el lago Pacaraí. El lago Pacaraí hace no muy poco tiempo estaba todavía en muy buenas condiciones, aunque recibía una gran cantidad de aguas residuales de todas las ciudades que componen su cuenca o que se encuentran instaladas en su cuenca. Sin embargo, con el paso de los tiempos y con el crecimiento de la población,
eso se ve, en algún momento esos cuerpos de agua se ven sobrepasados en su capacidad, ¿no? Y es lo que pasa con la Bahía de Asunción, por ejemplo, que tiene niveles muy altos de contaminación. Y por supuesto también el lago Pacaraí, que también tiene niveles muy altos de contaminación, que se da específicamente por eso, ¿no? Porque se sobrepasó su nivel de capacidad de autodepuración. Bien, bueno, vamos a hablar entonces de cuáles son los principales contaminantes de las aguas, de los cuerpos de agua, ¿sí? Y cuáles son los efectos que generan esto en los cuerpos de agua. Bueno, hay 4 fuentes o focos principales de contaminación antropogénica, ¿sí? Que son las principales fuentes de contaminación, porque a ver, el agua también se puede contaminar de forma natural, ¿sí? Puede haber zonas en donde hay contaminación natural, por ejemplo, sí, conocen la ciclovía, ¿no? En la ciclovía está el arroyo San Lorenzo, que está por un lado de la ciclovía, y después tenemos una laguna en el centro, y hay un arroyo que cruza y va a la laguna, y luego sale otra vez, y va y desemboca en el arroyo, ¿no? Que es un tributario del arroyo San Lorenzo. Ese arroyito que cruza por el lago. ¿Alguien me habló? ¿Perdón? Nadie me habló, creo. No sé qué fue eso. Bien, ese tributario del arroyo San Lorenzo se empieza en el bosque que se encuentra allí hacia Mariscal Estigarribia, hacia la ruta Mariscal Estigarribia, entre la Facultad de Ciencias Agrarias, entre sus huertas y demás, y la ciclovía. Allí hay un bosque y ahí se genera esa agua. Y esa agua ya sale con niveles altos de materia orgánica que se puede considerar contaminantes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una zona muy baja, una zona boscosa en donde se generan muchos residuos orgánicos que se descomponen, y al descomponerse se disuelven y el agua ya viene con niveles altos de materia orgánica, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, de forma natural también puede haber contaminación, aunque eso no necesariamente es algo que preocupe, ¿no? A no ser que queramos usar esa agua como para consumo, por ejemplo. Bien. Ok. Pero cuando hablamos de contaminación antropogénica es cuando el humano tiene una cierta acción sobre ese proceso de contaminación. Okay. Las principales fuentes son las industrias. Okay. En Paraguay, en gran medida por culpa de los organismos del Estado que no realizan los controles necesarios para que en la industria se hagan bien el trabajo de depuración de las aguas residuales. Los vertidos urbanos por el escaso desarrollo. Tenemos un desarrollo de infraestructura sanitaria pésima, ¿sí? Con decirles que la cobertura de alcantarillado sanitario a nivel país es solamente el 11%, ¿sí? O sea, solamente el 11% de la población tiene recolección o cobertura de recolección de aguas residuales. Y de esas aguas residuales que se colectan, solamente el 2% es tratado, ¿sí? Todo lo demás termina en cuerpos de agua. Bien. La navegación también es muy importante, un gran aportante de contaminantes por hidrocarburos, por ejemplo. Y después tenemos la agricultura y la ganadería, que también son importantes por el arrastre de fertilizantes y de compuestos orgánicos, inclusive pesticidas que pueden ser arrastrados por escorrentía. Bien, todos estos focos de contaminación alteran algunas de las propiedades del agua, y esas propiedades son propiedades físicas, químicas y biológicas, y estas propiedades alteradas por los contaminantes son en realidad parámetros que se miden para determinar la calidad del agua, ¿sí? Por ejemplo, el pH. Bueno, entre las propiedades físicas del agua tenemos color, olor, sabor, conductividad, temperatura, materiales de suspensión, radiactividad, espuma. Son propiedades físicas, ¿no? Que deben de, un agua determinado debe tener ciertas características. Una vez que se vierten en el agua residuales, todo se modifica. En cuanto a las propiedades químicas, tenemos pH, el oxígeno disuelto, la DBO, que es un parámetro de
medición de materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total, perdón, aniones, cationes, metales pesados, compuestos orgánicos en general. Esas son las propiedades químicas, ¿no? Y de esto vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos de caracterización de las aguas residuales para su posterior tratamiento, ¿no? Después tenemos las biológicas, que son básicamente bacterias, que son patógenas, ¿sí? Patógenas normalmente. Y después que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser protozoarios, pueden ser hongos, pueden ser algas inclusive, que también son tóxicas, ¿ok? Bien, las fuentes de contaminación pueden ser fuentes puntuales, fuentes difusas. Las fuentes puntuales son, por ejemplo, un vertido industrial, un vertido de efluente cloacal urbano. Las fuentes puntuales pueden ser continuas, con características que son constantes, como por ejemplo un vertido de agua residual urbana, continuas con características variables, que pueden ser de un vertido industrial que va cambiando en función a las actividades que se desarrollan, instantáneas y continuas que pueden ser también industriales. Después están las fuentes difusas, que se caracterizan por ser altamente variables en el espacio, ¿sí? O sea, se le llama fuente difusa porque no se sabe exactamente de dónde proviene, ¿okay? Y también altamente variables en el tiempo. Bien, y algunos de los principales agentes y tipos de contaminación acuática, vamos a ver cuáles son aquellos más importantes y que causan el medio ambiente. Los nutrientes son uno de los más importantes. Entre ellos tenemos el nitrato y el fósforo como los nutrientes más importantes, ¿okay? Que causan efectos considerables. Por ejemplo, algunos de sus efectos son el excesivo crecimiento de algas y plantas acuáticas, el proceso de eutrofización, descomposición también, consumen el oxígeno disuelto, eso voy a explicar un poco más adelante por qué, y mueren organismos animales también, y explico un poco adelante por qué. Porque pueden matar organismos animales. En cuanto a los compuestos orgánicos, pueden ser aceites, gasolinas, plásticos, pesticidas, detergentes, y causan obviamente daño a la salud y al ecosistema. Sólidos suspendidos también, partículas de suelo, sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos. Es posible. Esperen un segundito, no sé qué pasa con mi gato que me llora acá en la ventana. No sé si lo escucharon. Bien, disculpen. Creo que tenías que dejarle nomás a tu gato ahí. ¿Qué pasó? Tenían que dejarle nomás a tu gato ahí. No, de afuera me estaba llorando. Parece que va a empezar a llover y se asustó, no sé. Bien, disculpen eso. Ok, ¿dónde nos quedamos? En los sólidos suspendidos, ¿no? Que son partículas de suelo, sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos. Y el principal problema de las partículas suspendidas es que interviene en el paso de la luz cuando se encuentra en el agua, ¿no? Entonces, reduce la fotosíntesis, justamente por eso. Ustedes conocen lo que es el proceso de fotosíntesis, ¿no? Del colegio que dieron, ¿no? Que es el proceso en donde las algas, plantas o plantas acuáticas producen su energía, producen su propio alimento. O sea, la energía obtienen de la luz, pero utilizan CO2 atmosférico para producir sus propios alimentos, ¿no? Y sus propios componentes celulares. Interrumpe cadenas tróficas justamente porque se reduce la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, los fitoplancton se reduce, por lo tanto, hay problemas en la cadena trófica. Transporta pesticidas, bacterias, metales tóxicos, por lo que había comentado ya también con los sólidos en suspensión en la atmósfera, ¿no? Que los sólidos, como son
partículas pequeñas tienden a absorber fácilmente su superficie, por lo tanto transportan pesticidas, bacterias, metales tóxicos en su superficie. Bien, sustancias radioactivas también son otro tipo de contaminantes, radioisótopos solubles en agua o que son biomagnificados en cadenas tróficas, y estos pueden causar mutaciones en el ADN, cáncer, daño genético, entre otros. Bien, el calor también es otra de las fuentes otra forma de contaminación, ¿okay? Por ejemplo, cuando se utilizan agua o se vierten agua de refrigeración en industrias, y puede causar el aumento de la temperatura, ¿no? Y el aumento de la temperatura hace que disminuya la capacidad de un cuerpo de agua de tener o de mantener concentraciones de oxígeno. ¿Okay? Cuando aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de los gases y por lo tanto también disminuye la concentración de oxígeno. Cuando disminuye la concentración de oxígeno, se ve alterada o vulnerable los peces que se encuentran en el agua, ¿no? Bien, efecto de la contaminación asociada a la materia orgánica. Uy, esto se me escapó acá. Bueno, las sustancias, la materia orgánica cuando llega a un cuerpo de agua, ¿qué les suena a ustedes como materia orgánica? ¿Qué para ustedes es materia orgánica? A ver si alguien me puede responder. Todo lo que sea bacterias, coliformes y esas cosas. En realidad, sí puede considerarse materia orgánica, pero esos son microorganismos en general. Se puede considerar materia orgánica porque en algún momento, o sea, tienen composición orgánica, o sea, todo lo que sea vivo tiene composición orgánica, ¿sí? Por lo tanto, esa bacteria u hongo, cuando muere se va a convertir en materia orgánica porque se tiene que descomponer, ¿okay? Nosotros somos materia orgánica una vez que nos morimos, ¿sí? Nuestros residuos, nuestras deyecciones son materia orgánica, tienen gran contenido de materia orgánica. Por eso en el agua residual se tiene alto contenido de materia orgánica. Por ejemplo, en una matadería, en una industria donde se mata o se carnea o se faenan animales, los residuos de grasa, restos de sangre, restos de los estómagos, ¿sí? Es materia orgánica, ¿okay? En gran parte. A eso me refiero con materia orgánica. Por lo tanto, materia orgánica es todo compuesto orgánico que en este contexto particular es todo compuesto orgánico que se puede degradar mediante procesos naturales, ¿sí? Bien. Bien, todas esas sustancias orgánicas normalmente en un cuerpo de agua se descomponen usando, o sea, los microorganismos, o sea, son bacterias nuevamente lo que utilizan esa materia orgánica como alimento para transformar, o sea, consumirlo, utilizarlo como alimento y transformarlo a productos más simples. Por ejemplo, nosotros consumimos materia orgánica, todos se alimentan de materia orgánica. O sea, una empanada que no comemos es materia orgánica que al llegar al estómago, mediante una digestión ácida, se rompen todas las moléculas de la empanada en trocitos pequeños de carbohidratos, ¿sí? Y carbohidratos son azúcares, ¿sí? Como el azúcar de casa, que es la fructosa. Y esos azúcares en el estómago, una vez roto, mediante ese proceso de digestión ácida, se absorbe en el estómago, va al hígado, una parte se transforma en el hígado como un combustible ahí que tenemos de reserva. Luego, parte de ello va en la sangre, y por eso que cuando no hacemos análisis de sangre tenemos que hacerlo en ayuna para que no tengamos pico de azúcar. Porque si nos metemos un trago de leche, un cocido antes de irnos a sacar el azúcar, vamos a tener niveles altísimos de glucosa, que es un parámetro del nivel de azúcar. Bien. Una vez que se transporta eso por el cuerpo,
¿no? Se transporta por el cuerpo y llega a las células, y las células utilizan esos azúcares, esos carbohidratos, aquí como vemos acá, ¿sí? Nuestras células, que pueden ser las bacterias, pueden ser las células ahora mismo, usan la materia orgánica, que son los carbohidratos, y nosotros necesitamos oxígeno para que se obtengan energía, para que nosotros tengamos energía y podamos hacer todas nuestras actividades, ¿ok? Y como producto nosotros exhalamos CO2 y vapor de agua. Nosotros al respirar exhalamos CO2 y vapor de agua. Bien. Lo mismo ocurre en un agua. Pero en este proceso, bacterias son las células, la materia orgánica son los compuestos orgánicos que están en el agua, y el oxígeno es el oxígeno disuelto que está en el agua. ¿Ok? Cuando aumenta la cantidad de materia orgánica en un agua, aumenta la cantidad de bacterias que pueden realizar ese trabajo porque van creciendo, se consumen, van creciendo, y en el proceso disminuye las concentraciones de oxígeno. Al disminuir la concentración, o sea, disminuye la concentración de oxígeno porque este proceso requiere del consumo de oxígeno. Las bacterias consumen oxígeno y producen CO2, exactamente como nosotros hacemos. Bien, esta reducción de oxígeno puede causar serios problemas, ¿sí? Y algunos de los problemas es, por ejemplo, que por debajo de niveles de 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua, algunos peces empiezan a sobrevivir, o difícilmente sobreviven los peces. Esa es la palabra correcta, ¿sí? Y esto se puede ver aquí en este esquema. ¿Okay? Este esquema bastante interesante. Si se fijan, acá dice Biological Oxygen Demand, que sería demanda biológica de oxígeno, ¿sí? Es un parámetro, un indicador de concentración de materia orgánica. Y acá ven que en un estado saludable, un cuerpo de agua está bajo, niveles bajos. El nivel de oxígeno en ppm está en 8 más o menos, bajo condiciones normales, ¿sí? A 25 grados Celsius, 30 grados Celsius, es 8 ppm la concentración de oxígeno que tiene que haber en un cuerpo de agua que está en contacto directo con la atmósfera. Y esto se da simplemente por transferencia de el oxígeno atmosférico al cuerpo de agua. Bien, una vez que si hay un vertido, así como vemos acá, aumenta la DBO, que es el indicador de concentración de materia orgánica. Por lo tanto, lo que nos demuestra esto es que aumenta la concentración de materia orgánica, el nivel de oxígeno empieza a disminuir porque ahí empieza a haber un consumo de la materia orgánica y consigo consumo del oxígeno. Cuando se llega a estos niveles, podemos ver que hay ausencia de peces, pero se empieza a formar lodo, hay gusanos, bacterias anaeróbicas, hongos y demás que empiezan a producir gases y olores en el cuerpo de agua. Es decir, si un arroyo, lago, cualquier cuerpo de agua huele mal, es porque ocurrió esto, básicamente. Se formó una zona séptica en donde se producen gases que bajo condiciones anaerobias generan ciertos gases que tienen olores. Bien, emisión de olores por anaerobiosis, como les decía, la muerte de peces, los sólidos en suspensión pueden causar los mismos problemas que la materia orgánica también, que ya había explicado un poco. Y esta anaerobiosis produce también metano y otros gases. ¿Okay? ¿Se entendió esto? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algún episodio que hayan visto parecido? Nada. Bueno. Por otro lado tenemos la contaminación ambiental que se puede dar como consecuencia de la presencia de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno proviene normalmente de proteína y urea de las aguas residuales urbanas, pero también pueden venir, como había dicho yo, de aguas residuales de escorrentía en la agricultura, en donde se transporta, por ejemplo, fertilizante, que ellos utilizan mucho nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente esencial, puede resultar en el consumo de oxígeno disuelto. Esto también es muy importante. El nitrógeno en su forma de amonio, que es la principal forma en el agua residual, cuando llega esto a un cuerpo de agua, este amonio es consumido por determinado grupo de bacterias que se llaman nitrificantes, y en el proceso usan oxígeno, ¿sí? Igual a lo que veíamos antes, igual a
a este esquema que vemos acá. ¿Sí? En vez de materia orgánica, utilizan amonio directamente para producir energía. ¿Sí? Y en el proceso se consume oxígeno y también, por lo tanto, se puede ocurrir esto que vemos acá, de la mortandad de peces. ¿Okay? El amonio, este amonio que vemos acá, que es una forma del nitrógeno, también es tóxico para los peces. Inclusive a concentraciones por encima de los 3.48 puede causar muerte en los peces y efectos negativos a concentraciones bajísimas de 0.26 miligramos de nitrógeno en forma de amonio por litro de agua. Bien, algunos otros problemas. El nitrato en el agua puede producir nitrosaminas y metahemoglobina. El nitrato en el agua, en un cuerpo de agua, por ejemplo, nosotros si tomamos agua que tenga alta concentración en nitrato, ese nitrato en el estómago se va a convertir en nitrito y luego ese nitrito va a pasar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se puede transformar a nitrosaminas, ¿sí? Que tiene características cancerígenas, o bien puede entrar en contacto con la hemoglobina formando metahemoglobina. ¿Okay? Y la metahemoglobina es incapaz de transportar oxígeno. Por lo tanto, puede producir la muerte por reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre como consecuencia del consumo de nitratos. Bueno, el nitrógeno y el fósforo, que son los nutrientes esenciales, pueden provocar el crecimiento excesivo de algas y cianobacterias, ¿no? El episodio de esto que se ve cotidianamente en el lago Pacaraí, que es un proceso llamado eutrofización y se produce a muy baja, bueno, depende de muchos factores, pero cuando hablamos de nitrógeno y fósforo, los valores a los cuales ya puede ocurrir ese tipo de fenómeno es a concentraciones bajísimas como 0,8 miligramos por litro de nitrógeno total o 0,05 miligramos por litro de fósforo total. Es decir, el vertido de aguas residuales en los cuerpos de agua ocasiona esto básicamente, porque en el vertido de aguas residuales nosotros tenemos concentraciones relativamente altas de nitrógeno y fósforo. También el consumo del oxígeno disuelto por la biomasa formada, es decir, acá tenemos una gran cantidad de biomasa que se forma, esta biomasa se muere, va al fondo, y cuando va al fondo, por lo que había comentado, no sé quién comentó, de bacterias, hongos y demás, y algas inclusive que son materia orgánica. Sí, son materia orgánica, que cuando mueren van al fondo del mar, del agua, del lago, y luego esa materia orgánica tiene que ser consumida de vuelta por otras bacterias. Y en ese proceso se consume de vuelta oxígeno disuelto. Bien, la eutrofización entonces, explico básicamente en qué consiste, ¿no? Es el enriquecimiento excesivo del agua en determinados nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, originando el crecimiento de las algas. ¿Por qué las algas? Porque las algas crecen, el factor limitante es el nutriente, porque la luz, la fuente de energía es lo que más tienen, ¿sí? Y el factor limitante es solamente, única y exclusivamente los nutrientes. Entonces, cuando hay en exceso nutrientes como nitrógeno y fósforo, las algas empiezan a crecer de forma excesiva, ¿no? Crecen en exceso estas algas y otras plantas también en la superficie. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores, dándoles aspecto nauseabundo y disminuyendo drásticamente la calidad. Pero no solamente eso, porque las algas, hay determinados tipos de algas, bueno, en realidad no son algas, son cianobacterias, que también crecen bajo condiciones de, o sea, bajo el proceso de fotosíntesis, o sea, utilizan luz solar para crecer. Esas algas, cianobacterias, producen determinado tipo de sustancias que son tóxicas para los humanos, que son las cianotoxinas. ¿Okay? Bien, las principales fuentes de eutrofización son los vertidos urbanos, es decir, aguas residuales urbanas, que llevan detergentes, desechos orgánicos, los vertidos ganaderos, agrícolas también, que aportan fertilizantes, desechos orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos. Y ahí está el proceso de la eutrofización. ¿Okay? Entonces tenemos nitrógeno,
como nitrato, nitrito, amonio, orgánico, etc. Y fósforo como en compuestos minerales o mineralizados. Ocurre una gran producción de fitoplancton, que entre ellos están las algas, las cianobacterias, etc. Esos fitoplancton aumentan la turbidez del agua, disminuyen la penetración de la luz solar, mueren las plantas del fondo. Estas plantas del fondo, como mueren, ya no producen oxígeno, entonces el oxígeno disuelto en el fondo disminuye, y también disminuye porque hay consumo de oxígeno por la muerte de estas plantas. Mueren los peces, se van en el fondo. Todas las plantas, los peces mueren porque hay una disminución del oxígeno disuelto. Se forma lodo en el fondo. Los fitoplancton, cuando mueren, también van en el fondo, y hay descomposición de materia orgánica. Se generan gases tóxicos, malos olores, alteración de pH por el proceso de descomposición de la materia orgánica en condiciones anaerobias. Esto es lo que ocurre básicamente en el lago Pacaraí. Bien, por último, esto no le voy a contar nada, simplemente les doy los enlaces para que lean cada uno de los casos, porque en una de las actividades se pide que se explique más o menos qué fue lo que ocurrió. Este es el caso de Minamata, este es el caso de Itaí, que es contaminación por cadmio, creo que. Este es un desastre de contaminación con residuos industriales peligrosos. Y este es el envenenamiento del río Rin, también es muy interesante. Están en todos los enlaces, les recomiendo que lean como material complementario a la clase. Bien, ¿alguna consulta que quieran hacer, que tengan, dudas que tengan? Profe, esa presentación se va a subir, ¿verdad? Sí, la presentación voy a subir. Profe, ¿y será que las grabaciones puedes configurar como para que nosotros podamos descargar, por favor? Podríamos ver, pero la idea es que no se descarguen justamente. Pero sí, yo creo que no habría problema. ¿Alguna otra consulta? Ah, perdón, me olvidé de que les tengo que comentar esto. A ver si no se me cerró. Espera un segundo. Las actividades, que tienen dos actividades. Si se fijan, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok, la primera actividad es un cuestionario y tienen que entrar en este enlace, ¿sí? Copian el enlace en el navegador y hagan el cuestionario, ¿ok? Si tienen alguna duda, no pueden acceder o lo que sea con al cuestionario, por favor avisen. Y después, la otra actividad que me gustaría que hagan es utilizar la escala de Rinkelmann, ¿sí? Lo que van a hacer es descargarse una aplicación que se llama Virtual Rinkelmann para utilizarlo en una misión estacionaria o móvil, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una misión de un automóvil, o puede ser una misión de una industria que vean por ahí, que sacan una foto a la pluma, a la nube, y comparan con la escala de Ringelmann para después determinar cuál es la escala y explicar un poquito cuáles fueron las condiciones que se sacaron la foto, que es la foto, la condición en que fueron tomadas la medición. ¿Okay? Esa es la actividad también. Este creo que tiene 2 semanas más o menos para hacer, y este creo que es 1 semana. Así que no sé si tienen una consulta sobre eso. ¿Ninguna? Ninguna, profe. Bueno, un gusto, chicos. Espero que haya sido de provecho la clase y nos vemos el próximo miércoles. Okay, si tienen consulta o lo que sea, pueden hacer la consulta en el grupo de WhatsApp. Ok. Ok, hasta luego. Chao, chao.